as I said it all, I started to fall in the silence. 7 heads spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Buenas noches, bienvenidos a Poder Público en este último programa previo a las elecciones generales de este año. Cuando nos volvamos a encontrar después de este programa, ya tendremos quizás próximo presidente de la Nación, seguro gobernador o gobernadora y seguro tendremos un nuevo intendente. Llegamos a esta elección después de 2 meses de campaña un poco apática, hay que decirlo, después de las PASO. Una campaña en la que no se han puesto en juego demasiadas cosas, sobre todo en el ámbito nacional, pero también en el provincial y en el local. Hay en el ámbito provincial, sin lugar a dudas, un personaje que te permite un poco más de juego discursivo, que es Aníbal Fernández, que tiene esa capacidad, ¿no?, de poder enfrentarse a cualquier cosa que le digan y poder salir por lugares que lo hacen atractivo discursivamente. A nivel nacional nos hemos encontrado con algunas particularidades. Venimos de un gobierno de 12 años de kirchnerismo con Néstor primero, con Cristina después. Cristina Fernández de Kirchner va a entregar el mando el 10 de diciembre con un grado de respeto y de imagen positiva muy importante respecto de lo que ha sucedido en los últimos años o en los últimos periodos gubernamentales en la Argentina. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa entregaron el gobierno como lo va a entregar Cristina Fernández de Kirchner. Así se lo entregue a Macri, a Massa o a Daniel Scioli, que es su candidato. Un candidato que dentro de un Frente para la Victoria que tiene un grado cada vez más heterogéneo, a pesar de que el cristinismo parecía más duro que el kirchnerismo por algunos momentos, al menos en el análisis, ¿no? Nos vamos a encontrar en ese camino con una transición muy interesante, gane quien gane las elecciones, porque lo que se va a analizar respecto del futuro del país está en juego en función, como hemos dicho desde el principio de este programa, en materia del análisis sobre la continuidad o el cambio, con Massa y Macri, los dos grandes candidatos del cambio, con Daniel Scioli como el planteo de la continuidad. Un planteo de continuidad que también se erige como una continuidad con cambios o cambios que de alguna manera van a tener que surgir a partir de lo ya hecho. Los nombres que han planteado los 3 candidatos más importantes en relación a sus eventuales gabinetes también dicen mucho respecto de lo que vamos a vivir en el 2016. Pensemos que por ejemplo, Macri dijo que Sanz iba a ser su candidato, su ministro de Justicia, si ganan las elecciones. Massa hace todas sus presentaciones rodeado de Labaña y de José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, que compitió con él en la interna. Esto significa que su equipo de gobierno y su equipo de economía está bien planteado y además lo presenta como parte de la campaña, ¿no? Porque es parte del discurso de Massa de la campaña esto de contar con los mejores, eso dice. En el caso de Daniel Scioli ha estado entregando nombres y hoy esta mañana cuando analizábamos en la charla que tuvimos con 3 de los 4 candidatos en la opinión, decíamos esto, ¿no? No todos han planteado o no siempre se ha planteado un eventual gabinete. Y han empezado a mostrar, y es muy interesante, Scioli lo planteó al Patu Ribarri como ministro del Interior, el gobernador de Entre Ríos. Se habla de Urtubey como un eventual canciller, de Sergio Berni como ministro de Seguridad, de Ricardo Casal como ministro de Justicia, de Granados como ministro de Defensa. Hay de Batakis como ministra de Economía, de Alberto Pérez como ministro, como jefe de gabinete. Hay un sciolismo duro, por llamarlo de alguna manera, que va a pasar de la provincia a la nación. Y Aníbal Fernández anunció a algunas personas del gabinete nacional que van a ir a la provincia. Quienes analizan el kirchnerismo por fuera dirán, bueno, el kirchnerismo se va de la nación a la provincia y el sciolismo plantea un peronismo más abierto que el núcleo duro del kirchnerismo en la nación. Análisis que son necesarios hacer sin lugar a dudas, pero les decía que vamos a llegar a las elecciones conociendo a algunos funcionarios que de repente van a llevar adelante los gobiernos, tanto nacional como provincial. Y en el ámbito local un poco ha pasado en estos días también con lo que han sido las presentaciones de las listas y las presentaciones de los programas de gobierno.
Ramazzini dijo que él no va a dar nombres, lo dijo aquí y lo dijo esta mañana también cuando lo entrevistamos allí en La Opinión, dijo que prefería no manosear, ese fue el verbo que utilizó, a los eventuales miembros de su gabinete, que son parte de sus equipos técnicos con quienes lleva adelante el programa de gobierno, muy anclado, como lo charlamos acá con él hace algunas semanas, en las cuestiones de la seguridad y en la buena administración. Fernando Nouet tampoco habló de un eventual gabinete. Cecilio Salazar hizo una presentación el sábado de su programa de gobierno, así hablaron Karina Chavarela de Desarrollo Social, habló Herbas de Salud y habló Mario Sánchez Negrete de Economía. Uno tiende a pensar en ese sentido que serían sus eventuales miembros del gabinete en esas áreas si Cecilio Salazar repite el triunfo de las PASO y finalmente el 10 de diciembre asume como candidato, como intendente de San Pedro. Esta noche, por eso, tenemos aquí a uno de ellos, a Mario Sánchez Negrete, que además es candidato a concejal, está segundo en la lista, era el primero de la lista de Sergio Rosa, con la integración quedó segundo en la de Cecilio y fue el encargado de hablar en la presentación del programa de gobierno del asunto de la economía y de las finanzas del Estado municipal, algo de lo que se ha ocupado siempre, al menos desde el Consejo Deliberante, sobre todo en el análisis de la rendición de cuentas. Hemos hablado bastante con él y vamos a hacerlo hoy también para pensar un poco a futuro cuáles son las acciones necesarias a implementar en un eventual gobierno, si acaso es el secretario de Economía o si va a ser el asesor principal de quien sea el secretario de Economía. Y Julio Pángaro, el jueves por la noche en su local, presentó la lista y también, si bien no dijo nombres de su gabinete, uno tiende a pensar algunos nombres que son puestos. Uno de ellos, para nosotros, y se lo vamos a preguntar porque está aquí, es Esther Noat, que es digamos, la pareja de la vida y la pareja política de Julio Pángaro, y es quien ha estado siempre a cargo en sus gobiernos de las cuestiones relacionadas con desarrollo social y con salud. Hoy Pángaro habló de una integración necesaria en este momento de crisis de lo que es salud y desarrollo social, como funciona hoy de hecho en el municipio, porque desde que renunció el último secretario de salud no ha sido reemplazado. Y de eso vamos a hablar con Esther Noat. Pero antes vamos a mirar a estos dos candidatos que son, a pesar de que es cierto que Nouet y Ramazzini prefieren que no se hable de polarización, hoy, lunes, a 6 días de las elecciones, sin lugar a dudas, los grandes actores de lo que va a ser la elección a intendente en San Pedro son Cecilio Salazar y Julio Pángaro. Dos hombres del peronismo, por otra parte. Vamos a escucharlos en un ámbito que no es el que los escuchamos siempre. Esos ámbitos donde los escuchamos hablar en los medios, o en los discursos, o en los actos. Los vamos a escuchar en un espacio donde sus interlocutores fueron otros. Eran jóvenes. Hace poco, durante esta semana, en la Escuela Industrial hicieron un convite a los candidatos a intendente para que fueran a hablarles a los jóvenes de los secundarios. Allí estuvieron Cecilio Salazar y Julio Pángaro. Vamos a empezar por escuchar a Cecilio Salazar, el candidato de Cambiemos. Allí, con los miembros de su lista, les habló a los jóvenes. Y presten atención, porque es un Cecilio que, no, insisto, no es el que escuchamos cuando lo entrevistamos los periodistas o cuando lo encontramos en un ámbito discursivo digamos, hablándole a un electorado en particular que es el suyo, o al electorado que le es un poco más reacio y que intenta persuadir. Acá está hablando con jóvenes, con chicos de la secundaria, muchos de ellos que tienen la obligación de votar y muchos otros que no, pero que sí están habilitados a votar y que por otra parte hay que invitarlos a que lo hagan, ¿no? Miramos a Cecilio. Soy hijo o provengo de un hogar muy humilde, yo diría que más que humilde en realidad. Fui un trabajador rural desde los 14 años y bueno, lamentablemente me hubiera gustado hacer lo que ustedes están haciendo hoy, que es poder estudiar, pero la circunstancia y la situación que se vivía en ese momento, fundamentalmente en mi hogar, hizo que yo tuviera que ir a trabajar a los 14 años y no pudiera terminar. Hice dos años en la escuela vecina acá, un comercial nocturno que había en esos años, y bueno, no lo pude continuar porque a los 14 años me tuve que ir a trabajar al campo. A los 18 años integré la primera lista de mi gremio. Ustedes saben que yo soy el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE de San Pedro. Soy el vicepresidente de la obra social de Osprera. Desde el año 95 que nos hicimos cargo de la obra social.
En el año 91 también tuve la responsabilidad y el honor de hacerme el cargo y de acompañarlo al compañero Venegas en el Guatre Nacional. Y bueno, desde los 18 años le decía que fui un dirigente sindical, pero no de los dirigentes sindicales que están sentados atrás de un escritorio, de lo que ustedes por ahí conocen seguramente, como lo que dicen por ahí los mal llamados burócratas sindicales. Yo no me considero eso, ¿no? Porque he sido un hombre siempre de trabajo, he trabajado toda mi vida, de los 14 años hasta el día de hoy, y no tengo ningún tipo de vergüenza ni nada de decir que he sido un trabajador rural, lo sigo siendo. Trato de representar lo mejor posible a mi gente, a mis compañeros, a mis afiliados. Y en el año, con 32 años luego, fui electo delegado regional en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, de la región Pergamino, que se compone de 32 sesionales del gremio. Me eligieron en forma unánime. Y después, 2 años después, en el año 87, asumí como secretario de prensa en el orden nacional. En el año 89 el presidente Menem nos intervino al gremio y la obra social por el simple hecho de pensar distinto. Me rememora algunas épocas actuales, que parece ser que es muy complicado pensar distinto al gobierno, pero bueno, nosotros pensamos distinto y lo expresamos y no tenemos ningún inconveniente en expresarlo. Así que bueno, acá estamos. Podría haber continuado en mi gremio, en mi obra social, porque tengo el total y absoluto apoyo de mi gremio, de la obra social, pero creo que el momento actual amerita que yo vuelva a San Pedro, esté acá en San Pedro, a pesar de que yo hace muchos años que estoy en Buenos Aires, voy y vengo realmente, y la verdad que seguramente muchos de ustedes me conocen, o por lo menos me han sentido nombrar, y es como que me fui, pero nunca me fui, siempre estoy. Para lo que sea, realmente, para lo que sea, para la que la gente me necesita, siempre yo estoy. Y más allá de que algunos por ahí dicen que no tenemos capacidad, que no tenemos experiencia, bueno, nosotros queremos demostrarle a la gente de San Pedro que con honestidad, con transparencia, podemos salir adelante. Cecilio Salazar, el candidato de Cambiemos, el candidato de Mauricio Macri en San Pedro. Cecilio Salazar, el candidato de intendente, Mauricio Macri es el candidato de presidente, María Eugenia Vidal es la candidata a gobernadora. A Cecilio Salazar lo acompañan Juan Garabaglia como primer candidato a concejal, Mario Sánchez Negrete, que está con nosotros como segundo candidato, y la tercera es Mónica Otero. Vamos a ver ahora en ese ámbito, así en la escuela industrial, ante los jóvenes que concurren al colegio secundario en San Pedro, al candidato del Frente para la Victoria, Julio Pángaro. Mira. Muchos de ustedes tienen la posibilidad de votar. Lo hicimos hace poco 3 jornadas de un foro juvenil y los mismos jóvenes decían algo así como que, si no me equivoco, y me corregirán porque algunos están acá, el futuro nos llegó hace rato, nosotros hoy somos el presente, algo así. Y creo que sí, que es cierto, y no por adularlos, porque el hecho de que ustedes sean el presente en una comunidad, en un país, implica que tienen muchos derechos, pero también implica que tienen obligaciones. Y de esas son las cosas que ojalá pudiera hacerse esto, no en una época electoral, sino varias veces por año, con dirigentes no solamente de la política, porque no solamente los dirigentes políticos son los que hacen que una comunidad crezca. Cuando las autoridades educativas tienen conciencia de cuál es la función que tienen que cumplir, también están contribuyendo fuertemente a que una comunidad crezca. Cuando hay alguien que está sensibilizado para poder ir a la cooperadora de un hospital, de una escuela, o a la comisión de bomberos, o a cualquier organización intermedia y libre del pueblo, a unas comisiones de fomentos, o aún también aquellas agrupaciones que se forman para criticar o protestar sobre tal cosa, también se está contribuyendo cuando se hace con respeto, con sentido común. Entonces esa participación en definitiva implica una obligación para ustedes. El votar o no, aquellos que tienen menos de 18 años pueden hacerlo o no, pero si el Estado les ha dado esa posibilidad, nosotros tenemos la obligación de mostrarnos y demostrarles qué es lo que queremos para lograr ese voto y que ustedes también, junto con nosotros, el 25 de octubre, en esas urnas, en esas cajas de cartón
y que cada uno de los centros estudiantes tiene la que antes se usaba, que era de madera, como decía Marta Alonso, que eran de madera, que fueron restauradas en el año 83, pero con las cuales yo voté por primera vez en el año 1973. Este 25 de octubre, decía, en esas cajas de cartón podamos dentro de un sobre poner una boleta que implique que aquellos que nos van a representar puedan cumplir por lo menos con partes de los sueños que cada uno tenemos. Muchísimas gracias y yo quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Julio Pángaro, como les decía, ambos en un ámbito que no es el que habitualmente los escuchamos, con interlocutores que no son a los que habitualmente les hablan. Julio Pángaro es el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli es el candidato a presidente, Aníbal Fernández el candidato a gobernador. La lista de concejales de Julio Pángaro la encabezan Rodolfo Tintreyes, Damián Mosquera y Florencia Sánchez. Hoy tenemos aquí dos invitados. Mario Sánchez Negrete del Frente Cambiemos, Esther Noat del Frente para la Victoria. Para mí, seguramente van a ser miembros del gabinete de una eventual victoria, un eventual gobierno de cada uno de sus candidatos, porque son dos personas que tienen un grado de conocimiento superlativo en el ámbito para el que los hemos invitado a charlar hoy aquí. Mario Sánchez Negrete desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento de la economía y las finanzas municipales. Esther Noat desde el punto de vista del desarrollo social y de la intervención territorial entre aquellos sectores más vulnerables, pero también en la integración respecto de la ciudad que queremos pensar. ¿Por qué? Porque miremos, Julio Pángaro tiene una trayectoria como intendente y como funcionario provincial que ya lo pone de alguna manera en un lugar de experiencia de administración. Sin lugar a dudas, de experiencia de administración en el ámbito de las finanzas y la economía municipales. Por eso lo traemos hoy a Mario para que hable respecto del otro lado de esas cuestiones, ¿no? Y Esther Noat, porque Cecilio Salazar, sin lugar a dudas, tiene en su trayectoria una tarea social vinculada a su organización gremial y a la obra social que es reconocida en todos los ámbitos en San Pedro y, bueno, Esther Noat ha sido funcionaria de ese ámbito y también queremos que ella venga a plantear su experiencia desde otro lugar que es el de enfrente. Para nosotros la polarización está dada, faltan pocos días. Ustedes del otro lado, así en sus casas, van a tener que definir en esta semana, si ya no lo tienen hecho, el voto. Y quizás estas conversaciones que tengamos aquí puedan contribuir a ello. Después del corte nos metemos con estos dos invitados y vamos a intentar dejar un panorama planteado respecto de lo que va a suceder de aquí al domingo. Vamos a una pausa y seguimos en Poder Público. Ya volvemos. Orgánico Casa de Té. Una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, Orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872. Delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425 443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.
www.puertosanpedro.gov.ar. Estamos en Poder Público y comenzamos en esta ronda de charlas respecto de los representantes de los dos frentes que más posibilidades tienen de vencer el domingo. Con Mario Sánchez Negrete, concejal, presidente del bloque del Frente de Todos. Se siguen llamando Frente de Todos, Mario, buenas noches. Sí, por ahora sí, seguramente después de las elecciones será un interbloque o un bloque ya se donde podrán llamar Cambiemos. Puede ser. Bueno. Si es que sigue con el nombre, ¿no? No es probable que sí. Representa al Frente Cambiemos, es candidato a concejal y además, como les dije, el sábado estuvo encargado en la presentación de esto, que fue anunciado como el programa de gobierno. Se habló de la plataforma de gobierno y acá dice puntos de partida para cambiar San Pedro, que son tres cosas distintas igual, ¿no? Pero fue el encargado de hablar del asunto vinculado a las finanzas y a la economía del municipio, porque es, ya lo saben, uno de los que mejor conoce el funcionamiento. Mario, en este libro que han presentado, estos puntos de partida para cambiar San Pedro, el capítulo 1 está dedicado a las finanzas del municipio, a la eficiencia recaudatoria, a esto que hemos hablado en infinidad de veces con vos, lo hemos hecho también en este programa, respecto de lo que es necesario hacer para abordar un 2016 que va a ser muy complicado. Cuando estuvo Ramancini acá hace unas semanas, le dije antes de terminar, todo muy lindo, pero si el 10 sos intendente, el 10 de diciembre, el 20 tenés que pagar los aguinaldos y no sé cómo vas a hacer. El primer punto que ustedes plantean acá para una finanza saludable es propiciar la declaración de emergencia económica. Así arrancamos. Sí, sin duda. Es cierto que lo denominamos puntos de partida, pero fundamentalmente esto es plantearle a la ciudadanía qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos hacer, y además que sirva hasta como un compromiso público, porque lo que hemos visto en los últimos años es que se decía que se iba a hacer determinada cosa y después no se concretaba, no se hacía. Bueno, nosotros hubo decretos firmados y eso es está bien, pero no se han cumplido. ¿Qué mayor compromiso que un decreto firmado? Bueno, ¿no? Está bien, nosotros lo queríamos plasmar, lo hicimos, y obviamente es cierto que esto es un tema muy complejo. Hoy estábamos trabajando un grupo de mucha gente, incluso después de las PASO hemos logrado un complemento extraordinario entre los dos grupos participantes. ¿Funciona bien la integración? Sí. ¿Entre los tres? No necesariamente, pero sí con el espacio de Sergio Rosa y de Cecilio sí nos hemos comprometido, hemos trabajado juntos en la elaboración de esto y en muchísimas más propuestas. No necesariamente porque con el barbierismo no se llevan tan bien como No, de los participantes de la interna. No. Una cosa es Barbieri, pero no participó en la interna. No, claro, bueno, pero estamos hablando de Germán López puntualmente. Hoy en Cambiemos, los tres grandes ejes son, sin lugar a dudas, FE, PRO y la UCR barbierista. Estamos trabajando todos conjuntos entonces en ese campo. Quería hacer la distinción la salvedad con Germán López, claro, que había participado en la interna. Te decía, sabemos la situación del municipio, obviamente creo que la conozco casi al detalle. Y hay cosas que son, la verdad, inconcebibles, pero bueno, como yo dije públicamente, este gobierno hoy está entregado, no hace absolutamente nada, no hizo lo que tenía que hacer. Yo me recuerdo una conversación con Fabio Giovanettone en presidencia del Consejo Deliberante y él dijo, yo voy a asumir cuando se estaba por destituir a Guacone para hacer lo que hay que hacer y no voy a ser candidato. Lamentablemente a los 2 meses se dedicó a ser candidato y bueno. En estos días que invitamos desde la opinión a los candidatos a intendente para que vayan a charlar con nosotros, los habíamos invitado a repasar los archivos y mirábamos todo el análisis que venimos haciendo sobre las finanzas municipales y hubo muchas tapas este año con anuncios del gobierno para atacar eso, reducción de bonificaciones, reducción de horas extras. Muchas cosas que están planteadas acá, ¿no? Un programa de racionalización del gasto público. ¿Qué es hoy un programa de racionalización del gasto público? El programa en realidad es eliminar el déficit. O sea, hoy no hay nadie, ni en nuestra propia casa, que pueda vivir, pueda subsistir con un déficit constante.
El gobierno dice 2 millones, para mí estamos en los 2.700.000 pesos mensuales. Es imposible subsistir, no hay ayuda de nadie que nos pueda ayudar. Hoy el municipio al día de hoy recibió 4,5 millones de aportes no reintegrables de nación o de provincia. Pero si se sigue gastando de esta manera, estamos... ¿Cómo hacemos un programa de racionalización de gasto y un programa de recomposición económica para reducir un déficit de 2,5 millones de pesos? Se puede. ¿Qué hay que Algunas medidas, obviamente, no las podemos hacer públicas todavía porque estamos trabajando, pero hoy tenemos que el mayor gasto está en el gasto salarial. Sí, obviamente, y esto lo decimos y lo aclaramos, y no se va a tocar un solo empleo municipal. ¿Y entonces cómo reducimos? Pero el empleo municipal es porque el empleo municipal va a tener que trabajar de acuerdo a lo que tiene que trabajar, y hoy hay que eliminar determinadas cosas. Sabemos y es sabido que hay empleos municipales que cobran horas extras que no hacen. Sí, claro. Es decir, hay bonificaciones que hay dictámenes de Asesoría General de Gobierno que dicen que no corresponden. Es decir, hay un montón de actividades desde el punto de vista de lo que es salarial. Después hay gastos superfluos. Yo he hecho y he insistido en determinados gastos superfluos. Sí, que no se han corregido. Que no se han corregido. Bueno, pero cuando uno va sumando absolutamente todo eso, eso es mucha plata. Hoy estamos hablando, en un gasto de 600.000 pesos de celulares al día de hoy. 600.000 pesos. Habíamos protestado en marzo, si vos recordás. Claro, porque iban 200.000 y ya nos parecía mucho. 500.000 según la rendición de cuentas del año pasado. El día de mañana vamos a estar presentando un pedido de informes porque lamentablemente 200.000 pesos se gastaron entre julio y septiembre. Entre julio y septiembre. Entonces, es raro. Y bueno, pero durante la campaña había que lo mucho por el teléfono. Pero es la plata de los vecinos. Hoy son 200.000 pesos que podrían estar puestos en salud, en educación, en desarrollo social, en ayuda a toda la gente que necesita hoy. Recordábamos una anécdota hoy que lo recordó Ana Monteverde porque esa había sido la que se había encontrado con esa situación, que uno de los últimos funcionarios que asumió del gabinete de Giovanettoni no tenía teléfono de flota y había una queja porque había sindicalistas que sí tenían teléfono de flota, pero los funcionarios no tenían. ¿Qué es lo que sucedió en este transcurso? Porque ustedes también presentaron buena parte de estos temas, Mario, que están aquí en este capítulo de Un Municipio Sólido. Fueron parte de lo que presentaron en aquel momento como concejales, como propuesta. Todavía gobernaba Guacone. Esa es la base. Es que esa es la base. ¿Pero qué pasó desde ese momento hasta ahora, cuando parecía que el diagnóstico era compartido en ese momento? Es que era compartido, y lo extraño es que quienes suscribieron ese documento, Fabio Giovanettoni, Bara Ibar y Macchia, hoy están haciendo lo contrario de que asumieron el Ejecutivo. Es decir, eso es lo raro, ellos lo suscribieron, lo firmaron. El Frente para la Victoria, porque es quien gobierna, suscribió ese documento. Sí. Y no lo cumplió desde el momento en que asumió. Siguió ingresando personal. Lamentablemente siguieron incorporando personal, siguiendo incorporando un montón que... La incorporación de personal. Ustedes hablan acá del congelamiento de vacantes, que se ha repetido mucho. Lo comparten Ramazzini, lo comparten Ouet. Hoy dijo Pángaro que no lo compartía. Y recordé que hace unas semanas en el hospital de Santa Lucía ingresaron 7 personas que en realidad estaban con un decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo, o sea, estaban en una situación de precarización y hacían falta. Hay sectores, evidentemente ese ha sido uno, donde el personal hacía falta. Si congeláramos las vacantes, ¿no dejaríamos sectores que están imposibilitados de cubrirse? No, estamos trabajando y uno de los puntos que se está planteando es queremos que el empleado público, como llamamos el servidor público, se ponga la camiseta del municipio. Hoy el municipio tiene muchísimos empleados. Lo que falta es una capacitación en serio. No se han capacitado, o sea, no es poner un empleado por poner un empleado. Es decir, lo que hay que tener hoy, o sea, lo que hay que es capacitar a los empleados. Tenemos muy buenos empleados, pero hay que darle una mano, hay que capacitarlos, hay que dirigirlos, hay que guiarlos. Porque si vos ponés empleados y los dejás sueltos, profesionalizar los recursos humanos.
reempadronar todo el personal. Venimos reempadronando el personal desde que pero es asumió hoy, Javier Silva. pero es que hoy no se sabe, hay empleados que no se saben qué función cumplen. Y hay algo interesante que es el punto 24 de este primero, que es restablecer los controles de acceso y egreso en todas las dependencias para garantizar el cumplimiento de los regímenes horarios asignados. Exactamente. Esto es, lo sabemos, la mayoría de los empleados en el municipio de San Pedro tienen un régimen de 48 horas y cumplen muchísimo menos. Hoy te diría que el 98-99% de la planta personal tiene régimen de 48 horas. ¿Cómo hacemos? Porque hay un decreto publicado en el último boletín de octubre o de septiembre, no recuerdo, donde se publica el decreto sin el anexo, donde ha habido muchas recategorizaciones y en ese anexo se han pasado a la régimen de 48 horas la mayoría del personal. ¿Cómo hacemos para que cumplan las 48 horas? Y haciéndolo cumplir. Si yo un empleado, y si nosotros tenemos un empleado, cualquiera de nosotros tenemos un empleado que tiene un régimen de 48 horas, tiene que trabajar 48 horas. ¿Cómo se vence una cultura pero arraigada? Los sindicatos han planteado, no importa la cultura, es porque se le ha permitido. Pero, es decir, Cecilio lo dice muy claro, el trabajador tiene derechos. Tiene derecho a cobrar en tiempo, tiene derecho a que le den la ropa, tiene derecho a todo y es perfecto, pero también tiene que cumplir. Tiene que trabajar y si le pagamos por 8 horas, no es Mario Sánchez Negrete, Cecilio Salazar, Flyman, no, es la Municipalidad de San Pedro, son los vecinos los que le pagan. Y nosotros somos los representantes de los vecinos y le tenemos que hacer cumplir eso. Y lo tendrán que cumplir. ¿Hace Porque falta esa es la mano dura en obligación. ese sentido? Hace falta de orden, que es lo que se ha perdido, hace falta dirección, hace falta guía, hace falta ejemplo. Lo que se ha perdido es el ejemplo. Es decir, el funcionario tiene que trabajar y tiene que trabajar mucho más que el empleado, porque tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo con la austeridad. Uno de los planteos y lo planteamos va a ser la austeridad de los funcionarios en lo que es las remuneraciones. Particularmente si vos me preguntás, no deberíamos tener, es decir, el funcionario, yo no lo tengo, pero el funcionario no debería tener un teléfono celular pagado por el Estado porque cobra un sueldo. Salvo aquellos que son específicos, como de guardia, de los CEF, es decir, claro. Bueno, hay determinados que obviamente tienen que tener un teléfono celular, pero no para uso personal. Reducir a la mitad o reducir significativamente los ingresos que perciben el intendente y los funcionarios para dar una señal de austeridad. ¿Cómo conseguís un equipo con gente dispuesta a dejar su vida? Porque la función pública, es más en una situación de crisis como esta, para trabajar en el Estado desde el punto de vista del funcionariado de un gobierno hay que dejar buena parte de la vida. Sí. Con compromiso. Un compromiso? Con compromiso. Es decir, todo el equipo que está trabajando y que va a trabajar está dispuesto a hacer este sacrificio. Porque entramos a la política para hacer esto. Claro, o sea, yo entré en el 2011 frente a una crisis incipiente del gobierno municipal. Si no hubiera entrado en política. Entiendo que eso lo podés hacer vos, que tenés tu vida económica resuelta. Si tuvieses un equipo, personas con una capacidad increíble y de desarrollo y de gestión y de conocimiento y de compromiso público, pero que en realidad viven su trabajo y que si lo pasás al Estado... Se van a sorprender, porque hay mucha gente que está comprometida y tiene ganas de ser parte de la recuperación de San Pedro. Hay muchísima gente que tiene ganas de trabajar. Porque esto es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tenemos que comprometernos, y nos estamos comprometiendo. Todos quienes vamos a formar parte del gabinete, o del Consejo Deliberante, cuando yo hablo del gabinete, porque yo voy a ser concejal, todos los que estamos, vamos a trabajar en un grupo, en un equipo, para recuperar nuestra ciudad. Mario, vas a ser concejal, pero te tocó el otro día, el sábado, ser el encargado de hablar de estas cuestiones. Entiendo para mí que es una cuestión obvia, porque sos, como ya lo he dicho en infinidad de oportunidades, una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de las finanzas del municipio. Eso significa que vas a ser el secretario de Economía del gobierno de un eventual gobierno de Salazar. No significa nada. Cecilio tenía que elegir determinados voceros para explicar, para dar a conocer estos puntos de partida, estas propuestas, estos compromisos. Y obviamente, como decís, conozco el tema y bueno, me dieron el honor de poder explicarlos y aclararlos. Será Cecilio el que lo determine. Creo que va a elegir el mejor de todos y el que sea lo vamos a acompañar. Porque vuelvo a insistir, la situación es muy difícil, la conocemos todos, se puede salir,
Se puede salir con mucho esfuerzo, con austeridad, pero se puede ¿Cómo salir. salimos? Aquí hablan de eficiencia recaudatoria. ¿Cómo salimos del peor lugar en la provincia de Buenos Aires en materia de recaudación propia, de ingresos propios? Pero, es decir, yo tuve varias discusiones con respecto a lo que es la recaudación propia, porque no se compara a veces con determinados municipios que tienen hospital o no tienen hospital. Ah, sí, la claro. coparticipación nuestra es un casi un 60% adicional por tener un hospital. Si sacás el hospital, el porcentaje de recaudación sube. Bueno, pero se puede hacer. En los Pero últimos 5 años, 7 años tuvimos, de 2007 en adelante, 23,4, 24, 22. Sin embargo, en los últimos 3 años tuvimos 17, 19, 19. que eso es por la falta de confianza del vecino. Una de las cosas que tenemos que lograr es convencer al vecino, convencerlo de que trabaje junto con nosotros. Porque el vecino perdió la confianza. Los índices de recaudación, los porcentajes de recaudación bajaron extraordinariamente. Hoy tenemos, quería buscar la nota, de recaudación de red vial, que era una tasa que pagaba el 85%. Es cerca del 70 hasta hoy. Pues no llega al 60%. O sea, de este año. De este año. El año pasado fue bastante mejor. 70% O sea, fue el año pasado. No llega hoy al 60%. Porque la gente no quiere, perdió la confianza, no quiere hoy poner un peso, ¿no es cierto? Porque ve eso que... ¿Y cómo se recupera esa confianza? Porque digo, tengo pocos minutos, pero Mario, ustedes presentaron esto que es propuestas concretas, Sí. muy concretas para estos temas, por ejemplo, y otras que son buenas expresiones de deseo respecto de lo que se quiere hacer, de lo que se sueña hacer. Vengo a proponer un sueño, dice Cecilio, como dijo Sí, Kirchner. vamos. Pero digo, ¿cómo se hace esto con un municipio con los recursos con los que cuenta San Pedro, con las dificultades crediticias que tiene San Pedro y con esto que planteás, con las dificultades para que el contribuyente tenga confianza? ¿Cómo se recupera la confianza y cómo se puede hacer esto con los recursos que hay? Bueno, la verdad hay que aumentar los recursos, pero no tenemos que castigar al que paga siempre. Es decir, acá hay que salir a hacer un trabajo de hormiga, un trabajo en serio, para lograr que la gente que pague contento. Que la gente que no paga porque no quiere, pague. Y que la gente que no puede pagar también pague de alguna manera. Es decir, necesitamos hacer esa revolución recaudatoria de alguna manera para subir esta diferencia que lo veníamos planteando, pero no castigando siempre al que paga. Se puede hacer, hoy hay establecimientos que no están habilitados, Sí, a la vista de está todo el lleno. mundo. Bueno, tendrán que pagar todos, porque esto es así, el municipio funciona, ¿no es cierto?, con ese régimen. Ahora, hay algo que es ilógico. La dirección de rentas del municipio de San Pedro tiene 14 empleados. Es inviable, Claro. inviable, no pueden controlar absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar de los 1000 empleados que tiene el municipio, hay que capacitar gente para que la dirección de rentas sea lo que tiene que ser. Es decir, esto es el trabajo, es Va a costar, difícil, Mario. va a costar, vamos a necesitar a todos, a todas las fuerzas políticas, porque esto lo hemos dicho siempre, el que gana es uno, pero el municipio, es decir, hoy la situación de San Creo Pedro que la tiene que sacamos haber entre una serie de todos. consensos importantes respecto a estas cuestiones. Deberán existir esos consensos. Mario, me quedan apenas unos minutos para cerrar con vos y no quiero dejar de que aproveches estos minutos para convocar a la población de aquí al domingo en las elecciones y además para que nos expliques por qué Mario Sánchez Negrete personalmente, por qué el PRO, por qué ustedes, por qué Cecilio Salazar debe ser el próximo intendente de San Pedro. Mira, la situación de San Pedro es lo que me llevó a mí particularmente a entrar en la política, a trabajar por San Pedro con un esfuerzo que es personal y es económico también. Vos sabés muy bien que yo dejé la profesión en el 2011 para dedicarme exclusivamente a esto. Y lo venimos haciendo durante 4 años, trabajamos muy duro en una situación totalmente adversa, donde no se nos escuchó. Y hoy participamos en una interna y la ganó Cecilio, y la ganó bien. Y del espacio de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, porque creemos en un cambio. El cambio lo queremos a nivel nacional, a nivel provincial, y lo queremos también en San Pedro, porque en San Pedro no podemos dejar de lado que gobernó en los últimos 6 años el Frente para la Victoria. Le guste o no le guste a la gente, gobernó el Frente para la Victoria porque las elecciones del 2011 y las elecciones del 2013 fueron con la lista del Frente para la Victoria. Por lo tanto,
lo que nosotros decimos que en los últimos 4 años gobernó San Pedro el Frente para la Victoria. Y estamos en la situación en la que estamos, ¿por qué? Porque el Frente para la Victoria de San Pedro no respondió o no estuvo a la altura de las necesidades y porque el gobierno provincial y nacional ayudaron a la ciudad de San Pedro. Sí, claro. Entonces queremos un cambio y el cambio estamos convencidos que viene de la mano de Mauricio Macri, de Vidal y de Cecilio Salazar. Y eso es lo que queremos hacer, pero además con un dato que no es menor. Yo aprendí en estos últimos meses a estar muy cerca de Cecilio y la verdad me ha sorprendido muchísimo su sensibilidad social. Es algo que obviamente uno no tenía, ese contacto directo con él. El contacto que él tiene y lo que él ha hecho durante toda su vida es el reflejo de lo que vemos y es el reflejo de lo que él quiere hacer. Y por eso esperamos que nos voten el domingo. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos. Vamos a estar en contacto seguramente de aquí hasta el domingo y en seguramente. adelante. Pasó Mario Sánchez Negrete por Poder Público, representante del Frente Cambiemos. Hablamos de economía, de las finanzas públicas. Al regreso de la pausa vamos a charlar con Esther Noat. Ya volvemos. Orgánico Casa de Té. Una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, casa de té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té. Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo obligado. Tu paseo de compras, cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Y estamos con Esther Noat del Frente para la Victoria. Esther, buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Hablábamos con Sánchez Negrete sobre las finanzas públicas, sobre la economía del Estado municipal y otra cuestión muy relevante para nosotros de este programa desde el punto de vista de pensar la ciudad futura es lo que sucede por fuera de la municipalidad, lo que sucede en el territorio, lo que le sucede a la población, que por ahí no está todo el tiempo atenta a si el municipio recauda o no recauda, si tiene o no tiene la capacidad de generar los servicios públicos que se demandan, sino que está vinculada a la propia cotidianidad de la vida, al propio desarrollo personal, colectivo, del barrio, de los amigos, y además una cuestión muy relevante que ustedes han cuestionado en los últimos años desde el pangarismo, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver Nosotros somos peronismo, pero bueno. Con esto de la integración. Ustedes han hablado mucho de lo que ha sucedido en la última década en San Pedro, donde, lo ha dicho Titín en este programa y lo han dicho en otros lugares, donde parece que la década ganada no llegó del todo. Nos aplastó. Sí, realmente, porque nosotros cuando hablamos de gobierno, hablamos de gobernar una comunidad y no hablamos de administrar con poca o con mucha plata. Yo la verdad que, por ejemplo, escuché recién lo de la emergencia económica, no sé qué significa, qué consecuencias trae la emergencia económica, porque yo conozco las emergencias económicas a niveles
a nivel provincial, por ejemplo, y entonces le da discrecionalidad al Ejecutivo para algún cambio de partida o para incluso hasta, por ejemplo, la emergencia en seguridad, para hacer ciertas compras y contrataciones. Si acá estamos diciendo que no tenemos un peso, no sé qué partida vamos a cambiar, pero bueno, como no nos explicaron qué es la emergencia económica, quedo ahí. Entonces digo, ¿qué hago yo desde un gabinete del Frente para la Victoria, desde el gobierno municipal, que es un gobierno que debe conducir a una comunidad, que no es lo mismo que ciudadanos individuales, que es un gobierno que en estas circunstancias de San Pedro y también de más allá de San Pedro, debe trabajar por el diálogo, la no violencia, sus medidas deben ser trabajar el respeto hacia el otro, y cuando digo el respeto hacia el otro, digo principalmente el respeto de los funcionarios, quienes tienen cargos políticos, quienes son empleados municipales, hacia el ciudadano, que está en todo caso con su aporte, mucho o poco, dándole vida a ese gobierno municipal que conduce la comunidad. Y en la conducción de una comunidad uno no piensa tanto en lo economicista, si bien se necesita dinero y presupuesto para las obras, también se necesita ponerle el cuerpo y se necesita hacer entender que todos somos parte de una política pública, desde el empleado que está en una mesa de entrada, el médico que atiende casos graves en el hospital, el empleado de obras públicas que está en la calle arreglando un bache o una pérdida en las cloacas, todos hacen la política pública del municipio. Entonces, si todos tenemos una misión, tenemos una visión y tenemos alguien que conduzca el municipio, un intendente que nos diga para allá vamos, es mucho más fácil. ¿Cómo se construye eso? Porque una de las cosas que seguramente coincidirás con Sánchez Negrete es que hay una fragmentación del personal municipal respecto de la falta de conducción de estos últimos años, que ha generado también la imposibilidad de ver un futuro y de no tener un proyecto, ni político, ni municipal, ni gubernamental, ni siquiera un proyecto colectivo que nos interpele y nos involucre, ¿no? Coincido con Marito en el sentido de que con el ejemplo y el trabajo, pero no coincido en que el deterioro del gobierno municipal es de los últimos 4 años. Quienes conocemos bien el área social y el trabajo que se debe hacer y las articulaciones que se deben dar y las instituciones que estaban funcionando en San Pedro años atrás, sabemos que el debacle viene de mucho antes. Y la situación económica también, porque el festival de horas extras y bonificaciones empezó antes de estos últimos 4 años. Entonces, en eso no coincido. Por otro lado, cuando vos se presentan los problemas y tratás de solucionarlos, no se solucionan como están diciendo ahora y principalmente desde el PRO, dando, regalando, entregando, soy bueno porque entrego, porque regalo, no. Para un municipio y para una política de gobierno, el problema que se presenta tiene que ser el campo desde el cual yo empiezo a trabajar y un proyecto, un programa y un plan de gobierno a largo plazo. Es así, porque si yo soluciono el momento, sí, me agradece pero no soluciono el problema. Hay que definir los campos problemáticos. ¿Cómo se articula la asistencia directa con esta mirada de mediano y largo plazo? Sí, se articula, porque en la primera emergencia sí, vos tenés que ir a la asistencia directa. Eso es así. Pero eso te tiene que servir para que vos definas bien el campo problemático, para que vos definas quiénes son los actores que pueden intervenir en ese problema, que seguramente no es una sola disciplina o una sola secretaría, claro, por decir algo, refiriéndonos al gobierno municipal. Seguramente son varios que en un gabinete municipal, conducidos
férreamente, esos funcionarios deben trabajar articuladamente. Si vos me decís desarrollo social, yo desarrollo social, por ejemplo, no lo pienso solamente en lo que le tengo que entregar a alguien que necesita algo. Yo desarrollo social lo pienso integrado con salud, con deporte y con cultura, porque son actividades que hacen al desarrollo de la persona, por ende al desarrollo. Claro. ¿Qué quiere decir desarrollo social? Es la persona que se integra en una comunidad, en un territorio, primero la patria chica del barrio, después un poquito más grande y después el municipio. Entonces, en una cuestión, y no solamente los que tienen problemas, porque el desarrollo social es la comunidad en general. Hay una cuestión ahí. ¿Cómo se produce, cómo se facilita, se posibilita, se genera la integración en una comunidad como San Pedro, donde ciertas cuestiones vinculadas a la identidad se han ido rompiendo y se han ido diferenciando demasiado a lo largo de los últimos años? Sobre todo la crisis de 2001 marcó de manera muy importante eso en San Pedro, ¿no? Y es algo de lo que nos ha costado bastante salir. Sí, es cierto, es muy cierto eso. Por eso el tema cultural es importante, porque el tema cultural te hace valorizar tus raíces, tu identidad, a través de las distintas producciones, ¿no es cierto? Y cuando esas producciones son espontáneas de la comunidad, porque un grupo se reúne acá y hace teatro, y el otro grupo se reúne allá y canta o hace el festival, pero no están armónicamente organizados. Y no te estoy hablando de una agenda para el turismo, ¿viste? No te hablo de eso. Te hablo de articulados y organizados en el sentir, en el trabajo, en que si esta producción teatral me puede servir a mí para integrar a aquellos, esta producción teatral me puede servir a mí para que participen aquellos otros, para que los abuelos le cuenten sus historias a sus nietos, como era el San Pedro que vos decís de antes, y eso que sos joven, para que los nietos le digan también a los abuelos lo que no se animan a decir, para que los pibes que están sufriendo la discriminación, que es terrible en San Pedro, sí, claro, que es terrible porque ellos mismos las plantean, entonces sientan y demuestren, bueno, estamos discriminados, pero queremos esto. Todo esto se debe hacer y uno tiene que pensar en lo global. Uno no puede pensar en una sola cosita, que si a este le falta el vaso, le doy el vaso. Son posibles estas acciones. Ya tengo sensibilidad social. Estas acciones que implican ni más ni menos que, como a algunos nos gusta decir mucho, generar un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Y es que lo ha hecho Cristina, porque el acceso a derechos y a las... Yo siempre digo así, en el gobierno de Kirchner y Cristina llegaron distintas patrias a la patria grande argentina. Ahora, ¿cómo es posible el desarrollo de esto de posibilitar, generar, facilitar que se generen este tipo de cosas en un municipio como San Pedro, con las dificultades que tiene para hacer frente a cualquier cosa que tenga que hacer frente? Porque eso no se necesita plata, en eso no se necesita dinero, en eso se necesita pensar, crear, tener la visión de lo que uno quiere e ir hasta allá, tener el sentimiento, pensar en el otro, pensar en el excluido, y no el excluido por dinero, en el excluido de la sociedad por cualquier motivo. No necesitas dinero con eso, no es lo mismo que arreglar una calle, que sí, me tengo que comprar los elementos que necesito para arreglar la calle. Ahora, también es cierto que hay que construir un equipo. En los últimos años ha sucedido la incorporación a planta permanente, como han denunciado muchas veces desde el bloque de Sánchez Negrete. Antes funcionaba en el ámbito de desarrollo social, los profesionales se los incluía a través de contratos anuales, producto de la política que se quería implementar. Según el programa, sí, y además con una mirada ideológica, si se quiere, porque... política ideológica desde el punto de vista no partidaria. Claro, ¿no? Porque de visión de mundo, digamos. Claro, los profesionales nuestros, la verdad que ahora bien, han sido excelentes y nunca han sido... Cualquiera que ingrese, si gana el PRO, Cambiemos, o gana el Frente para la Victoria, va a entrar a desarrollo social con una planta de profesionales que ya está.
Y sí. Que no la pueden cambiar. Es que no quiero cambiarla. ¿Para qué la voy a cambiar? Si, No lo sé. Si cada profesional es idóneo y experto en su especificidad. Pero digo, no Pará. te gustaría armar un equipo Para eso con- estoy yo, que voy a conducir políticamente esa secretaría y me voy a ocupar de que articulen, porque en ese juego social, de dar una solución, en ese juego social deben intervenir todas las miradas, pero no para que cada mirada haga lo que se le canta. Yo desde la medicina digo que tengo que hacer esto, yo desde la psicología digo que tengo que hacer esto, el otro de trabajo social, no. Por eso, desde esa mirada articulada, la solución tiene que ser una, la respuesta tiene que ser una. Y tendrán que acostumbrarse a trabajar integradamente. Y tendremos que acostumbrarnos, bueno, yo estoy acostumbrada, pero digamos, cada funcionario tendrá que estar acostumbrado a trabajar en el equipo de su mini gabinete, que siempre Claro. está conducido por el intendente municipal. Claro. Porque vos fíjate que acá nosotros a veces escuchamos que dicen, y es buena persona, es bueno, viste que es bueno, pero con esto de la bondad no podemos conducir un municipio. Se necesita ser bueno, pero se necesita también tener una conciencia política de lo que es una administración pública. No estamos administrando una clínica privada, estamos administrando, en el caso de salud, una red sanitaria Claro. para el pueblo de San Y que Pedro, y además- eso lo tiene el que tiene visión política, del partido que fuere, Claro, y que- pero y pensando en además su es- Y además comunidad. es un lugar donde van un montón de otros problemas. Más vale, ¿no? Porque más vale. hay toda una red de situaciones políticas, sociales que se establecen en Sí. ese ámbito que se debe tener la capacidad de reconocerlas. Me interesa Y preguntarte... de trabajar articuladamente, insisto con esto, de trabajar articuladamente. Porque mira, yo te voy a dar un ejemplo. Llega un niño, bueno, digo un niño, ¿no? Bueno, pero porque lo vi hoy el caso, por eso. Una mamá con una nenita no vidente de 3 años. ¿Cuál era el problema de la mamá? La nenita vidente de 3 años, por supuesto que no. Ahora, el funcionario que recibe ese caso, ¿qué va a pensar? ¿Solamente en que le tengo que hacer una pensión a esta chica porque tiene una discapacidad? Porque claro. no ve? No. ¿Esta nena va a la escuela? ¿Se integra? ¿Esta nena dónde vive? Porque si vive en una casa muy precaria, yo no le puedo dar pautas a la mamá de cómo se conduce con una hijita ciega. Claro. Bueno, esto es, no sé si el ejemplo... Me interesa preguntarte por esta cuestión de la articulación y de la construcción de redes respecto del vínculo que debe establecer el Estado municipal con las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Hoy hay una sociedad civil bastante desorganizada, producto propio del desarrollo del mundo y del país y en particular de la ciudad, donde ha habido una distinción y una diferenciación entre el Estado y la sociedad civil que parecieran correr por caminos distintos. La desconfianza, esto que decía Sánchez Negrete de la desconfianza del contribuyente, también está en las instituciones. ¿Cómo se reconstruye el vínculo entre el Estado y las instituciones? Bueno, primero que la sociedad civil era de la época de los milicos. Cuando ellos gobernaban, entonces los civiles éramos nosotros y por eso la sociedad civil. A mí me gusta hablar de las organizaciones de la comunidad. Disculpame la concepción gramsciana del mundo. Estado, sociedad civil. Sí, es así. Pero a mí me gusta hablar de las organizaciones de la comunidad porque el pueblo feliz es el pueblo organizado para nosotros. Lo que yo digo es que no sé si San Pedro está tan desorganizado, porque vos fijate que volviendo a las expresiones culturales, hay pila de expresiones culturales claro. en San Pedro y no necesariamente están conducidas por el municipio. Sin Y, lugar a dudas. y han aparecido a lo largo de muchos años, como una vez fue Verde Esperanza y otra vez no me acuerdo los nombres, Salud San Pedro, algo así, han aparecido muchísimas organizaciones de ayuda al enfermo diabético, al enfermo con cáncer, al comedor tal, Claro. al merendero tal, y que está muy bien porque la comunidad se tiene que comprometer también, no recibe todo de arriba, Claro. eso me parece perfecto, pero en muchos casos han aparecido por ausencia del Estado y Sin en lugar a otros dudas. casos han aparecido por una mala conducción del municipio, y no me refiero ahora,
me refiero a años atrás. Y muchas veces Cuando ha aparecido... cada uno hacía lo que quería, porque era más fácil para el intendente de turno Claro. decirle que sí a todos, en vez de decirle, a ver, vos querés hacer esto, pero sabés que en la cuadra de al lado hay otra organización que hace Claro, lo mismo. muchas han ¿Qué crecido podemos amparadas hacer? por el Estado por una cuestión Para de quedar bien, conveniencia política. porque hacer política no es quedar bien con todos, y gobernar mucho menos es quedar bien con todos. Y menos en estos momentos de crisis, ¿no? Ni en esto ni en ninguno, la verdad ni en ninguno, porque para eso te eligen para conducir el municipio, para que vos desde tu óptica, si te han votado es porque han estado de acuerdo con lo que has dicho, desde tu óptica puedas conducir. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que vos decís? Me quedan pocos minutos, Esther, para despedirnos y para pedirte que convides a la población con la propuesta de Julio Pángaro y para que me fijes un poco cuáles van a ser las prioridades del eventual gobierno. Bueno, el corazón del municipio, dice Julio, es salud y desarrollo social. Nosotros Por eso estás acá hoy. Sí, en desarrollo social nosotros incluimos las pequeñas soluciones habitacionales, por ejemplo, también, porque eso también hace a la vida saludable de una persona. Yo creo que nosotros tenemos que bregar por la resolución de los conflictos en forma no violenta y tenemos que pensar, como ha hecho Cristina, la incorporación o el acceso a derechos de muchos colectivos que estaban ausentes. Nosotros o no eran considerados. Nosotros en San Pedro tenemos que trabajar en este sentido y además nosotros, la verdad, que pedimos el voto, pero pedimos el voto porque sabemos lo que hay que hacer, porque sabemos qué es lo que no hay que hacer y porque también porque hay que decirlo, también nosotros venimos con una carga o tenemos un bagaje de experiencia y de resultados hechos que durante 8 años del gobierno peronista, 91-99, que fueron los peores años de desarrollo del país, a lo mejor, sin embargo San Pedro creció, a diferencia del resto de los municipios. San Pedro incrementó su patrimonio municipal, se compraron 3 o 4 edificios. San Pedro creció en el desarrollo estratégico, creció para el lado vuelta obligado con la pavimentación. Creció en los accesos a San Pedro con la 3 de febrero, con la pavimentación de la Sarmiento y la 11 de septiembre. Creció en el sistema educativo y en ese momento no había plata ni del fondo educativo ni lo que viene a las escuelas por otro lado. En la etapa de descentralización. Bueno, entonces, si nosotros lo pudimos hacer en la peor época, cuando empezaba a faltar el tema del trabajo y la gente tenía más necesidades, etcétera, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Que estamos en la etapa del crecimiento y del desarrollo. Si nosotros hubiéramos aprovechado estos 10 años, tendríamos muchísimas más obras, tendríamos muchísimo más bienestar en la comunidad, pero bueno, nos pasó por el costado y algunos dicen por encima. Me tengo que ir, Esther, te agradezco muchísimo, agradezco mucho a los televidentes que han enviado mensajes, que la producción me está diciendo que hay un montón. Prometo que vamos a implementar alguna forma para que esos mensajes estén más largo el programa. Público, así pueden tener una participación activa. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes, cuando vengamos aquí a Poder Público la semana que viene. Vamos a tener nuevo intendente en San Pedro, vamos a tener nuevo gobernador o gobernadora en la provincia. Quizás tengamos presidente de la nación o sepamos quiénes son los dos que van a balotaje. Lo sabremos la semana que viene. Hoy charlamos con Esther Noat y con Sánchez Negrete, con el Frente para la Victoria, con el Frente Cambiemos, con Pángaro y con Salazar. El lunes que viene seguramente uno de ellos dos será el intendente de San Pedro y quizás lo tengamos aquí. Nos encontramos el lunes. Que tengamos buenas noches.